Saludos, soy Antonio Fernández Fígares, presidente de la ONG Paz en Acción. Eh, Voy a realizarle una entrevista a la psicóloga Raquel Solís en este programa que tenemos de Valores por la Paz, que se emitirá también a través de la emisora radionuevaera.es y en el que vamos a abordar una serie de contenidos que creo que son interesantes para muchas personas, centrados fundamentalmente en la adquisición de valores por la paz. Antes de esto tengo que decir que Raquel Solís es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, está centrada en la perspectiva de género y en la actualización en el momento presente. Tiene una amplia experiencia en todo tipo de sintomatología psicológica, en el tratamiento de múltiples afecciones y síntomas psicológicos y problemáticas de toda índole. Y con mucha gentileza nos va a ceder parte de sus conocimientos para hacer estas entrevistas que se divulgarán a través de un programa informático por internet que usted podrá escuchar en este instante en el que lo está haciendo. Ella tiene un gabinete de psicología que se llama Psicovega en la ciudad de Granada. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de Valores por la Paz. ¿Qué es esto de Valores por la Paz? ¿Cómo se puede entender la situación un tanto conflictiva y digamos, de competitividad en la que estamos inmersos en la sociedad actual, los valores por la paz? ¿En qué consiste el tomar una actitud en defensa de estos valores? Yo creo que lo primero que es importante que pensemos es qué significa la palabra valores. Con mucha frecuencia utilizamos esa palabra, pero yo creo que no reflexionamos, ¿no?, en qué conlleva tener una serie de valores. Los valores son como un horizonte que nos marca una línea y genera en nosotros una posición, una filosofía ante las cosas. Por tanto, son cosas que tienen que estar mentalmente asumidas, pero a nivel práctico tienen que estar, a través de acciones, tienen que estar llevados a cabo, ¿no? Un valor no tiene sentido si es un concepto. Todos hablamos del valor del amor, de la paz, de la amistad, pero no carecen de sentido si no hay una serie de acciones y de situaciones y de comportamientos que lo ponen en práctica. Los valores necesitan expresarse. Entonces, partiendo... Dime. No, que digo que se quería preguntar que previamente es necesaria una toma de conciencia de que esto es necesario, ¿no? Claro, estamos en una sociedad bastante analfabeta, así dicho con todas las letras, ¿no?, tanto a nivel emocional como interpersonal. De hecho, como tú comentabas, se nos inculca cada vez más, bueno, yo creo que ya está llegando a pico, no sé hasta dónde va a llegar, el individualismo, cuando realmente nuestra naturaleza es de seres sociales. Somos gregarios, necesitamos estar en grupo y de hecho la clave de toda la salud integral humana depende de las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces es una incongruencia, una incoherencia que está dando efecto, ¿no? Estamos todos poco perdidos. Entonces, que haya una educación, empezando por algo tan básico como es entender que necesitamos a los demás y que los demás nos necesitan, y que hay una serie de valores que si se ponen en práctica hacen que eso funcione como una maquinaria engrasada, es lo importante, es como tú dices, la toma de contacto, o sea, como siempre, ¿no?, la información y la educación. Pero en estos temas, Antonio, yo creo que uno de los grandes vacíos es que carecemos de modelos. Los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, independientemente de que alguien te pueda dar un folleto o una explicación de en qué consiste el valor de la justicia, qué es la justicia, cómo se lleva a cabo, estamos rodeados de situaciones injustas. Entonces, tiene que haber un punto de inflexión en el que las personas pongamos en práctica la justicia para que alguien vea cómo se hace. Que eso es lo que pretendemos, por lo menos yo desde mi trabajo y desde los grupos de trabajo que tengo. Poner en práctica, que todo el mundo vea y viva el efecto de que alguien ponga sus valores en práctica.
Claro, pero está ocurriendo también, vamos, por lo que se percibe por lo menos por los medios de comunicación, eh, que los ejemplos a nivel de películas, de, bueno, de los distintos eh, pues ejemplos y roles que ponen estos medios, ¿no? Como que autorizan incluso la propia experiencia de los estados, ¿no? En la medida en que generan guerra, como que está como justificada la venganza, ¿no? Y como que está justificada la violencia eh, como eh, bueno, como forma de responder ante una situación determinada, ¿no? Hombre, tenemos que pensar, bueno, esto se aleja un poco de la psicología, ¿no? Pero tenemos que pensar hasta qué punto que haya cierta tolerancia o aceptación de la violencia permite que los estados, por ejemplo, ejerzan violencia, que lo venden como una herramienta para conseguir algo. Eso también es producto de la falta de educación. Nos lo venden como que la violencia es algo intrínseco al ser humano, cuando no es así. La violencia es una creación social y lo que puede ser intrínseco al ser humano, que ahí hay un error muy grande generalmente a la hora de hablar de estos temas, es confundirlo con la agresividad. La agresividad, efectivamente, es una herramienta natural, pero una herramienta natural que tiene que ver con una situación. La violencia tiene que ver con la persona, con lo que representa esa persona, por ejemplo, como grupo étnico o como género, y no como situación. Tú puedes mostrarte agresivo para conseguir un fin, porque hay un conflicto, pero una vez que eso termina, la agresividad se disipa. Pero la violencia permanece y se amplía a personas parecidas, a situaciones parecidas. Se convierte en una herramienta como un poco generalizada, ¿no? Como comodín. Sin embargo, la agresividad es súper precisa. Yo creo que esa es una diferencia muy importante a la hora de entender por qué los gobiernos, me da igual, a nivel de publicidad, de política, de reforma o de cómo te tratan en una empresa, me da igual el nivel jerárquico que sea, le dan salida a esa idea con mucha frecuencia, ¿no? Es que las personas somos violentas por naturaleza. Esto ha existido siempre y ayuda a conseguir objetivos. Es muy mala publicidad esa. Es un engaño. No es real. No sé si... Sí. Sí. Sí, sí, pero lo que vemos a lo largo de la historia es que el ser humano, bueno, pues ha ido pasando por procesos cada vez menos agresivos, ¿no? Aunque últimamente, con el aumento de la tecnología, con el desarrollo de la tecnología, se puedan producir destrucciones masivas e espectaculares, ¿no? Pero bueno, ha desaparecido la esclavitud, el trato que se le daba entre las distintas clases sociales ha mejorado un tanto, Sí. o sea que la tendencia violenta yo creo que es fruto del medio ambiente y de las circunstancias en las que se desarrolla una persona, ¿no? No de por sí es algo intrínseco o innato, ¿no? Claro, no, para nada. Sin embargo, también aquí yo creo que hay que señalar una cosa. La violencia como creación social evoluciona. Entonces, yo creo que sí que es verdad que como individuo y como grupo las formas de violencia más evidentes se han reducido. Sin embargo, las formas sutiles de violencia siguen y se adaptan. Te pongo un ejemplo. A través de Internet existe acoso, existe manipulación y existe incluso dominación, doblegación de las personas, ¿no? Entonces, también, aunque las formas más evidentes se reducen, las formas sutiles se están manteniendo e incluso están evolucionando. La violencia económica, la violencia conceptual, la violencia incluso de las nuevas tecnologías. Es evidente que, por ejemplo, como tú comentabas, los videojuegos o las películas son una herramienta de violencia, cuando es una herramienta maravillosa con mucho poder que se está utilizando mal. O la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces también una parte decrece, pero otras están apareciendo y evolucionando. No las podemos perder de vista porque esas sí que son peligrosas, porque están a tu lado y como te han vendido que tiene que ser así, las aceptas con mucha facilidad. Es mucho más fácil que alguien rechace un apuñalamiento que rechace un comentario sexista o
o permita que alguien le esté mandando, monten fotos suyas ofensivas en Internet, ¿no? Genera la burla en lugar del rechazo. ¿Por qué? Porque no lo han vendido. O sea, primero ha habido como una anticipación, una preparación de que esas cosas son intrínsecas a la tecnología. Ten cuidado con la intimidad, ten cuidado, pero no te han advertido, esto mucho en educación para el uso de las tecnologías en los niños y en los jóvenes, es una manera de trabajar la no violencia. O sea, no utilices la violencia a través de las nuevas tecnologías porque te da ocultación, te da anonimato y te da la capacidad de llegar a cualquier rincón del mundo. No son conscientes de la gravedad de que tú montes una foto ofensiva de una compañera de clase. Y es una forma de violencia muy seria, pero no lo rechazamos como alguien que apuñala a alguien. No sé si me explico, ¿no? La diferencia de matiz, de lo que es sutil. Sí. Sí, ¿y qué ocurre en los casos estos de... Estaba pensando, no sé si el término es psicológico, es violencia pasiva o no sé, en el término no lo conozco con seguridad, ¿no? Pero me refiero a personas, vemos en televisión muchos casos en Estados Unidos que ocurre esto, ¿no? De personas que aparentemente son normales y de pronto pues se enfadan con sus compañeros de clase o con los compañeros de instituto del colegio y aparecen con un rifle y organizan una carnicería tremenda, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona normal de pronto muestre un comportamiento tan patológico y tan destructivo, ¿no? tan destructivo, sí? Hombre, realmente a la hora de acercarnos a este tipo de personalidades, claro, aquí sí te quiero comentar una cosa. El término persona normal es un poco tramposo, porque realmente, claro que hay cosas en estos chicos que son normales. Sin embargo, cuando profundiza un poco más, ¿no?, en sus rasgos de personalidad y en qué tipo de ambiente se han criado, sí que empiezan a aparecer picos de anormalidad. Unos de ellos, por ejemplo, criarse en entornos violentos. 2, pertenecer a pandillas violentas. 3, vivir con altos grados de frustración. 4, tener fácil acceso a armas. 5, tener un perfil de psicopatía, ¿no?, en cierto modo, es decir, hacer conductas crueles que nadie señala. Niños que torturan animales, que hacen vandalismo, que hacen pequeñas ofensas en su casa, que agreden a otros chicos. Entonces, ¿cuándo les prestamos atención? Cuando llegan con una metralleta, pero esos chicos seguramente si los estudias, en la mayoría de los casos, ¿no?, tú los estudias y tienen un perfil violento muy anterior. Pero como no hay mecanismos de control y de señalización correctos de estos peligros, permitimos que se den estas explosiones. De hecho, planean, incluso comparten y buscan información en Internet, pues de cómo hacer una bomba casera, cómo conseguir una pistola en el barrio tal, a cuánto se vende tanto, quiero un chaleco antibala. Seguramente no es una cosa que ha explotado de repente, ni es una persona normal. Es una persona con rasgos patológicos que vive en un entorno que es patológico, porque una persona que está en un entorno controlado, vigilado, donde hay otros valores, primero es difícil que salte, ¿no? Y segundo, es difícil que pase desapercibido. Se crían en entornos violentos y pasan fácilmente desapercibidos. Yo creo que ese es el tema importante. ¿Y el desarrollo también de las artes marciales, crees que contribuye un poco a generar la violencia o es un desahogo para personas que por este camino pueden canalizar un instinto agresivo? Bueno, realmente las artes marciales provienen de una filosofía de la no violencia. La mayoría de ellas, yo no soy una experta en artes marciales, pero de lo poco que conozco, en general, primero van enfocados al autocontrol y a la defensa. Pero también creo que como forma de catarsis, si están bien enfocados, o sea, como una forma de deporte. Si tú, por ejemplo, proyectas el kickboxing, no sé, por decir uno de repente, pues como un deporte, como una forma de entrar en redes competitivas, un deporte competitivo, pero también con la filosofía detrás de que no puede ser una herramienta que se utilice fuera de ese contexto. Es decir, es lo que es. Nadie va por la calle con un paracaídas en la mano o utilizando, no sé, los remos de una canoa. Pues igualmente no podéis por la vida utilizando el kickboxing.
El kickboxing es lo que es un deporte, tiene su función y tiene su utilidad. Si acaso darle una utilidad dentro de los valores de los derechos humanos, pues tendría que ser, si te ves en una situación extrema en la que tienes que ayudar a alguien o defenderte, podría utilizarlo. Esto es como siempre, las herramientas no son destructivas en sí mismas, sino el uso que se hace de ellas. Y yo creo que en una sociedad tan analfabeta emocionalmente como esta, se convierten en un peligro, pero por cómo se venden. Es que es un modelo sexista patriarcal, o sea, donde la violencia y el ataque y el poder están bien vistos. Entonces, un chico que hace kickboxing se siente poderoso, por tanto le atrae. Yo creo que ahí está el error. No, pero ocurriría, por ejemplo, en el boxeo, ¿no? Convertido como en espectáculo, que es la agresión de dos seres humanos que están buscando el dejar uno inconsciente al otro, ¿no? Visto desde una perspectiva un poco, digamos, aséptica, es un poco chirriante, ¿no? Claro, nos recuerda un poco a los espectáculos de circo de Roma, ¿no? Es sentir placer viendo la violencia, ¿no? Y la destrucción. Sí, desde ese punto de vista sí. Desde ese punto de vista sí. Realmente es un error. Pero claro, porque es que no tenemos el marco correcto para este tipo de actividades, ubicarlas bien. Seguramente caerían en desuso si realmente fuésemos una cultura de la paz. Se buscaría otra forma de competir y de hacer las cosas, ¿no? Que no sería esto, por supuesto. Vamos a otro tema, si te parece, muy relacionado con los que tú tratas habitualmente y que he presentado en un principio cuando hablaba de tus especialidades. ¿Qué pasa en las situaciones de agresividad o de violencia en las relaciones de pareja que están tan de actualidad también en los medios de comunicación, ¿no? En televisión, pues cada 2 por 3 estamos viendo noticias de maltrato, incluso muertes por parte de hombres sobre todo, ¿no? Pero vamos, en algunos casos también hay mujeres que también lo hacen, ¿no? Sí. Bueno, yo me posicionaría en principio con entender que estos tipos de sucesos son un efecto, son un síntoma de algo que hay detrás, ¿no? Y que es muchísimo más profundo y, como te decía antes, sería como la violencia patente, evidente, que va acompañada de infinidad, pero vamos, infinidad y además de forma omnipresente, formas de violencia sutil. Todo este tipo de síntomas que aparecen, por ejemplo, en este caso en concreto, en las relaciones de pareja, son producto de un esquema mental mucho más amplio, que tiene que ver con la violencia. Una de las formas de violencia entre personas es el sexismo. El sexismo, al igual que el racismo, son maneras, actitudes y valores, o sea, formas de estar en el mundo que beben de una serie de déficits mentales y educacionales como son los prejuicios, los estereotipos o la confusión entre la violencia y la agresividad, o lo que significa el poder, la dominación. O sea, nacen de una serie de contextos y configuran en la persona una actitud. Una persona que es sexista va a catalogar a las personas, o sea, va a observar el mundo según patrones rígidos, que son los estereotipos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener un hombre para ser hombre y qué es lo que tiene que tener una mujer para ser mujer? Me refiero a cómo tiene que comportarse, dónde tiene que estar, cómo tiene que hablar, qué cosas puede y no puede hacer. Entonces, de todo ese esquema mental, que ya te digo, es rígido, además es irreflexivo, porque es muy fácil hacer reflexionar a una persona en un momento dado de que dos mujeres no son iguales entre sí. Cualquiera puede tener el ejemplo en su mente de que su madre es muy diferente a su compañera de trabajo. Es decir, son personas individuales, pero en el momento que nos metemos en el mundo de los estereotipos, todo el mundo es igual. Y eso es lo que permite esa capacidad de no individualizar a la persona, es la que hace que la violencia pueda actuar. Si es que el ser humano por naturaleza es empático y es gregario, o sea, desea a las otras personas. Tiene que haber ese vacío para que la persona se convierta en símbolo de algo y la puedas atacar. Si tu esposa tú la individualizas como lo que es, con sus características particulares, con todo lo que la particulariza, es mucho más difícil que la ataques.
El problema es cuando el hombre, en todo el contexto de la relación de pareja, se mueve dentro de un patrón. Se mueve dentro de un estereotipo de cómo tiene que ser una relación de pareja. Cómo tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer. Entonces, nace de ahí, de una falta de información, de una falta de observación, o sea, de yo no soy este tipo de hombre, o sí, y por qué, y cómo, esto me gusta, no me gusta. No hay reflexión personal. En el momento que hay reflexión personal, educación y contemplación de la otra persona, el sexismo no tiene cabida. Igual que el racismo o cualquier otra forma de discriminación. Y también están presentes los valores de posesión. Sabemos muy frecuentemente que los crímenes pasionales tienen que ver con los celos, con el adulterio, con la infidelidad, ¿no? A veces también son situaciones de humillación o de poder, como estabas comentando, ¿no? Hombre, el tema de los celos es otro efecto, que nace de otro concepto más profundo, como el que tú dices, que es el de posesión. El concepto patriarcal, machista, de la mujer, una de las cosas que hace para funcionar es cosificar. Cosificar permite poseer. Esto es totalmente opuesto a los valores de libertad, igualdad y respeto. Entonces, si tú cosificas a la mujer como eso, como un estereotipo, aparecen conceptos y actitudes como el posesivo. Los celos nacen más de la inseguridad y de la dominación. Es decir, como esta cosa es mía, yo tengo el derecho y el deber de controlarla y de poseerla. Entonces es muy fácil que cualquier comportamiento o cualquier situación de esta persona cosa, le vamos a llamar persona cosa, se salga de ese cajón tan pequeñito en la que le has metido, ¿no? Si sales de casa, si hablas así, si te mueves así, o yo me siento inseguro porque pasa algo fuera que yo no puedo controlar, son personas normalmente las celosas con gran inseguridad. Tienen gran inseguridad en que en sí mismas no son lo suficientemente valiosas para ser amadas y deseadas. Entonces utilizan técnicas que les compensan. Si yo consigo callarte la boca, me siento poderoso y me aseguro, o tengo la sensación de seguridad en ese momento de que aquí mando yo, por tanto no te vas a escapar, ¿no? Sería ese, por ejemplo, un razonamiento mental de un hombre celoso, ¿no? Si tú estás bajo mis órdenes, lo que yo temo que pase no va a pasar. Ajá. Pero también se da el caso por parte de la mujer, el sentimiento de posesión de su hombre o de su ese sentido de celos que también está presente en la mujer, ¿no? Claro, por supuesto. Ten en cuenta que el patrón sexista, el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres. Lo que pasa es que como los modelos masculinos y femeninos que recibimos están muy marcados, el patrón de víctima suele ser la mujer y el patrón de victimario, o sea, el agresor, es el hombre. Pero fácilmente todos nos podemos poner la máscara sexista. De hecho, gracias a la participación activa de hombres y mujeres con comportamientos sexistas, funciona la maquinaria patriarcal. Si nosotras no colaboráramos, que es una de las grandes puntos de batalla que hago yo en mi trabajo, es no seas sexista tú y no permitas que tus hijos te lo vean ni tu hija. A veces conversaciones tan inocentes como todos los hombres son, o es que a las mujeres lo que nos gusta, o sea, globalizar nosotras lo masculino y lo femenino hace que perpetuemos ese patrón. Entonces, una mujer que se le dan las condiciones adecuadas como se le dan a un hombre, va a utilizar la misma herramienta. Si es una cosa impersonal, recuerda que es impersonal. Una vez que te pones la máscara sexista, si tienes la oportunidad la usas porque, por desgracia, funciona. Claro, porque el rol sería como una cristalización de la personalidad, ¿no? Para mí es más como una disolución. Una disolución, porque el patrón, bueno, una de las maneras que yo tengo de entender la personalidad es como lo que te caracteriza. Y en este terreno en el que nos estamos moviendo, para que la violencia funcione, una de las cosas importantes es despersonalizar, disolver. Entonces, el patrón está muy marcado. Desde que eres muy pequeñita o muy pequeñito, las directrices están muy marcadas. Si lloras, eres un mariquita. Y si juegas al fútbol eres una machorra, por ejemplo, además con sus adjetivos, con sus comportamientos y sus castigos ya preparados. O sea, es como un pack,
No, el pax sexista. Sabes cómo tienes que actuar y ya sabes lo que te va a pasar si no lo haces. Realmente se disuelve la personalidad, ¿no? Pero la personalidad en el sentido de carácter, de qué cosas tengo yo que a mí me caracterizan y que me gustan a mí para moverme en el mundo. Eso se disuelve cuando hay un prejuicio o un estereotipo. Entonces sería un poco al contrario, ¿no? Es homogeneizar, nace de eso. Vamos a tratar otro aspecto también de la violencia en nuestra sociedad, si te parece, que sería la violencia adolescente o de hijos contra sus padres, que también está muy presente, sobre todo últimamente, ¿no? Y bueno, y que se está dando hasta edades avanzadas, porque últimamente pues las personas permanecen en casa, bueno, los adolescentes ya jóvenes o casi adultos, o adultos del todo, permanecen en casa de sus padres mucho tiempo, ¿no? Bueno, nos encontramos pues con otro fenómeno que nace pues del primer esquema, ¿no?, que comentábamos al principio, de la falta de valores. Si a eso le suma el alto nivel de frustración con el que vivimos, ten en cuenta que el nivel de complejidad y de exigencia al que avanza la sociedad no se está acompañando con el mismo nivel de exigencia y complejidad mental. No tenemos ni las aptitudes con P ni las actitudes con C, es decir, no tenemos ni la postura ni las herramientas para adaptarnos tan rápido. Por tanto, bueno, yo hablo de nuestra sociedad, del modelo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Primer mundo, la clase occidental, otras culturas tienen otros fenómenos, pero en nuestro caso son generaciones altamente frustradas, bajamente capacitadas y además muy sostenidas. Muy sostenidas en el sentido que tú estás comentando, ¿no? Disfrutan de los privilegios de la vida adolescente o de la vida infantil sin recibir las suficientes exigencias de vida adulta. ¿Dónde reciben las exigencias de vida adulta? Fuera del hogar. Fuera del hogar no te permiten lo que te permiten en tu casa. Entonces, ¿dónde va a permitir que esa herramienta y esa descarga que necesita se dé? Se va a dar en casa. Pues ya le sumamos falta de control, falta de valores y falta de oportunidades para poder desarrollar esa parte adulta. Pues lo que se genera es una bomba de relojería que en muchos casos, bueno, por supuesto a los padres y a las madres les desborda porque no han vivido esa situación. Es lo que te decía antes de la falta de modelos. No tenemos modelos tampoco de una nueva familia, de una nueva manera de estructurarse en casa que responda a las nuevas necesidades. Ahora mismo somos familias altamente frustradas, con hombres y mujeres criados y educados en modelos obsoletos, con hijos que no tienen modelos claros, pero sin embargo fuera se les está exigiendo a una velocidad muy alta que se comporten como adultos, pero en casa sin embargo siguen disfrutando o sufriendo, depende del caso, ¿no?, de un acogimiento, un sostén y unas normas que son más infantiles de las que pueden luego poner fuera en práctica. Eso es una parte importante de lo que está pasando. Claro, y la violencia en este caso que estás comentando y en otros relacionados con la pareja también, puede tener que ver también con una respuesta inadecuada a la frustración, una respuesta sin educación ante la frustración. Claro. Realmente una de las cosas que peor... Hay dos cosas que soportamos muy mal los seres humanos, que son la incertidumbre y la frustración. Realmente son dos asignaturas pendientes, ¿no?, que tenemos como sociedad avanzada. Entonces, por supuesto que no sabemos responder a ella, ni siquiera sabemos identificarla. Es mucho más grave. Como te decía antes, a mí es que me gusta mucho la expresión analfabetos emocionales. Yo que soy una fan de Goleman y de la inteligencia emocional, para mí una sociedad muy enferma, como emocionalmente está la nuestra, es la que ni siquiera detecta o contempla qué función y qué mensaje nos transmiten las emociones. La frustración, la ira, es que son mensajes importantes, pero es que no hacemos nada con ellos. Entonces la simple expresión de la ira es infértil, porque la fuente de la que nació esa ira se va a repetir, además se va a generalizar, porque cuanto peor expresas tu ira, más situaciones interpersonales o de otro tipo deterioras, por tanto más frustrado estás. Es como
bueno, cómo no, es una bola de nieve. Cuanto menos detectas y lees bien tu emoción, más se degrada lo que te rodea, por tanto más frustrado estás. Ya te digo, los dos estados más dolorosos, ¿no?, y más destructivos en el ser humano son la incertidumbre y la frustración. Y ambos alimentan la violencia, claramente. Sí, eso es casi instintivo, ¿no? Es como el temor a lo desconocido, ¿no? Claro, claro. Si no entiendes qué te pasa, entra en, vamos a llamarle, en pauta impulsiva, ¿no?, de ensayo-error. Intentas como sea deshacerte de ese malestar. Pero claro, como lo haces mal, lo que provoca es más fuentes de malestar. Y ya al final todo es un lío en el que lo único que puedes hacer es descargar. Descargar, porque eso además es incontrolable. O sea, el cuerpo tiene sus maneras de descargar y llegado a ciertos puntos de presión, yo diría que es que no se puede controlar. El tema, pues como siempre se habla, ¿no?, la prevención. No llegando a estados de alta frustración y alta ira, podemos prevenir que haya situaciones violentas que son innecesarias, que además la mayoría de las situaciones que se resuelven violentamente no se cierran, no se solucionan, y lo que hacen es generar otras paralelas, ¿no? Tú puedes empezar con un conflicto mal cerrado que genera 3 conflictos paralelos con otras 3 personas y al final te encuentras en un estilo de vida conflictivo que ya no puedes manejar si te va de las manos, y puedes coger una metralleta y irte al instituto y matar a 30 personas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ajá. Bien, bien, bien. Pues bueno, yo creo que como presentación e introducción a los temas que vamos a tratar a continuación, como valores para valores para la paz, valores para buscar, porque está claro que para buscar la paz, porque está claro que no puede haber un mundo en paz sin gente pacífica, ¿no? Claro. Y como hablábamos antes fuera del micrófono, es necesario, es un trabajo individual, ¿no? Es un trabajo que tiene que realizar persona por persona para que la sociedad pueda cambiar, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues en audios sucesivos vamos a enunciar pues estos valores como el respeto, la igualdad, la tolerancia, la libertad, la justicia, la solidaridad y bueno, y tal vez el control también. Yo creo que es necesario pues enseñar herramientas para que la persona aprenda a todos aprendamos a controlar mejor pues esos sentimientos, esas inclinaciones a veces un poco instintivas, a veces un poco reactivas. Voy a dar los datos de Raquel Solís para las personas que quieran ponerse en contacto con ella. Ella hace una terapia por internet y también de forma presencial, y todo aquel que quiera ponerse en contacto con Raquel Solís puede escribir la dirección de correo r guión medio solís arroba cop deletreo Cádiz Oviedo Pamplona .es. Repito, r guión medio solís arroba cop .es. Y al teléfono la pueden localizar también, si llaman desde fuera de España sería más 34, y luego el teléfono 649-08-82-73. Muchísimas gracias, Raquel, y bueno, pues seguiremos esta enumeración de contenidos y estas aportaciones tuyas de Valores por la Paz en próximos programas. Muy bien, estupendo. Es un placer, Antonio, participar en este proyecto. Pues muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos usted que nos está oyendo, para todos nuestros oyentes de Radio Nueva Era, que también tendrán la oportunidad de oír estos programas. Y bueno, esperamos contribuir un poco más a este proyecto de hacer que las personas tomen conciencia de la importancia de la paz en su interior y de la paz como comportamiento. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.